Hola niños, muy buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sin duda ha sido bendición estas semanas, las que ustedes ya por fin regresaron a clases pues no tan la mejor manera como ustedes esperaban, pero sin duda pues ya comienzan un nuevo grado escolar y están comenzando ya también pues con nuevos aprendizajes para todos y cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado este himno infantil que acabamos de escuchar, se llama Estoy Presto. Si te gustó y te gustaría seguirlo escuchando, pídele a tus papás que te lo busquen ahí en YouTube, cuando menos hace muchos años era uno de los himnos que los niños cantaban mucho y con mucho entusiasmo, así como ustedes lo hacen en nuestra iglesia con ciertos cantos. Vamos a iniciar esta mañana con nuestra clase y vamos a hacerlo mediante una oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos bendices. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas de tu bendita mano. Te rogamos que seas con nosotros, que tú nos guardes, que tú nos ayudes y que tú, amoroso Señor, seas el que nos instruyas en esta hora. Bendice a los niños, a los pequeñitos que nos están escuchando ahí en sus hogares. Y te imploramos, Señor, que sigas bendiciendo sus vidas y también a sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se recuerdan cuál fue nuestra clase de hace 2 semanas, que fue nuestra última clase? Hace 2 semanas, ¿se lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? ¿No se acuerdan cuál fue nuestra clase de hace 2 semanas? Bueno, hablamos acerca de la humillación de Jesucristo, hablamos de cómo Él se humilla al venir a la tierra, al estar en el vientre de una mujer, de cómo Él se humilla durante toda esta su vida, que tiene que ser bebé, tiene que ser cuidado, que tiene incluso que tener problemas con otras personas, la limitación del tiempo, el espacio, de su muerte hablamos también, y del tiempo en la tumba. Esas sin duda eran las humillaciones de Jesús. Pero hoy en este día vamos a hablar acerca de todo lo contrario. Mientras ese es humillarse frente a la ley, ¿o de qué vamos a hablar? Que es todo lo contrario. ¿Se recuerdan cuál era el título que estaba aquí arribita, aquí a este lado? ¿Se recuerdan cuál era? ¿No se acuerdan? Lo estamos viendo ahorita al comienzo. ¿Quién se recuerda? A ver, levanta su mano. No ve a nadie. Bueno, a esto les voy a dar una idea. ¿Se recuerdan? No. Bueno, aquí está otra vez. Vamos a hablar de la exaltación de Cristo. Hablamos de la humillación, hoy vamos a hablar de la exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Si se humillaba ante la ley, pues también ahora vamos a hablar de cómo es la exaltación. ¿Qué significa exaltarse? ¿Alguien sabe qué significa exaltarse? Tal vez nadie, tal vez no hemos escuchado siquiera esta palabra o tal vez muy poco la hemos escuchado. Vamos a ver qué significa esta palabra y sin duda qué significa también en la vida de Jesucristo y qué tiene esto de beneficio tanto para ti, para tus papás, y para mí y para toda nuestra familia. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Recuerden que este es el capítulo 2 vamos a estarlo leyendo varias ocasiones, vamos a estar regresando a él cada domingo. Esto dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, perdón. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, por lo cual Dios también, aquí veamos, le exaltó. Aquí vemos la palabra exaltó. ¿Pero qué quiere decir exaltó? ¿Alguien tiene una idea de qué significa esta palabra? Podríamos pensar muchas cosas, pero exactamente podemos decir qué significa exaltó. Tal vez no. ¿Exactamente sabemos qué significa? Probablemente no. Pero bueno, vayamos a ver qué significa esta palabra. ¿Qué significa ser exaltado? Es algo de lo que estamos preguntando. Vean, Jesús saliendo de la tumba puede ser una idea que pueda darnos, o pensar que ya está en los cielos, que regresará en algún momento.
¿Qué significa que es exaltado? ¿Tiene una mejor idea? ¿Tiene una noción? Vamos a ver. Significa haber sido elevado a una posición de mayor dignidad, categoría o estatus, o sea, a una condición mejor, en un mejor lugar. Para Jesús, ¿qué significó? Ser en mejor condición, sí, mejor estado también. ¿Cuál? El que tenía antes de hacerse hombre, pero conservando su misma humanidad. Ahorita vamos a explicar un poco esto. ¿Esto en qué podemos poner un ejemplo? Pregúntenle a sus papás en sus trabajos. Vemos aquí la palabra categoría. Muchos de sus papás en sus trabajos es a niveles, ascendiendo a niveles, se llaman categorías. ¿Qué significa eso? Cada cierto tiempo, depende cómo te evalúen, tus papás van ascendiendo en sus trabajos y es una categoría que van subiendo y que van ganando. Y esa categoría significa que tiene un mejor sueldo, una mejor paga, pero que tiene mejores beneficios y mejores condiciones, muy probablemente de trabajo. Sus papás tal vez le podrían explicar esto. A mejor categoría, pues es mejor sueldo y es mejor posición. En ese sentido, es un ejemplo un poquito para que podamos entender qué significa esto de ser exaltado. Bueno, Jesús se exalta, en este sentido se pone por encima de la ley, de todos los mandamientos, de todo lo que se debe cumplir, porque Él hizo todo lo que ella pedía que el ser humano hiciera. Lo hace y se exalta sobre ella. Sin embargo, bueno, ustedes se pensarán, ¿y qué es eso de ser exaltado? Por eso es que queremos preguntar esta pregunta, valga la redundancia. ¿Qué comprende la exaltación de Cristo? ¿Qué comprende que Cristo haya sido exaltado? Vamos a ver. La exaltación de Cristo comprende estas cosas. Número 1, su resurrección. Se levantó de la tumba. Estuvo muerto, mas ahora vive. Número 2, su ascensión. ¿Qué significa esto? Que no se quedó en la tierra, sino que subió al cielo. No se quedó en la tierra, sube al cielo. Fue presenciada su subida al cielo. Aquí vemos algunas personas observaron que Jesús subió al cielo. Número 3, que estar sentado a la diestra del Padre. Una bendición también es estar sentado a la diestra del Padre. Es un lugar de honor, un lugar de privilegio que solo le corresponde. La diestra, en la Biblia cuando se habla a la derecha, siempre significa un lugar de importancia. En este caso, la diestra o a la derecha del Padre, solo le corresponde a Jesús. Y este es un aspecto también de su exaltación. Número 4, que va a venir de nuevo a juzgar al mundo. Va a venir de nuevo a juzgar al mundo. Imagínense, los hombres lo vieron ir, los hombres lo verán regresar, pero en una situación muy distinta. Regresará a juzgar al mundo. Qué interesante. Estas son las 4 etapas, digamos, lo que comprende la resurrección de Cristo. Perdón, la exaltación de Cristo. Porque ahora veremos qué es la resurrección. Cuando hablamos de resucitar, pensamos solamente en el hecho de que, nuevamente vivió. Estuvo muerto, mas luego vivió. Es muy triste cuando un ser querido nuestro fallece. Tal vez tú has tenido que pasar esa experiencia y en algún momento. Tal vez ya pasaste esta experiencia y sin duda recordarás que es tristeza, que es dolor, y que incluso tal vez hoy, al recordar, no sé, tu abuelito, tu abuelita, tu tío, tu tía, no lo sé quién, pues es tristeza. Sin duda que cuando Jesús murió, sus seguidores o amigos también tuvieron tristeza, pero Cristo ya había dicho que iba a resucitar. ¿Qué pues quiere decir esto? Veamos. Jesús se levantó de la tumba. Vemos que lo fueron a buscar. Recuerden el pasaje. Van a buscar unas mujeres
la tumba está abierta, van y avisen a los discípulos, vienen corriendo, no encontraron a nadie. Jesús se había levantado de entre los muertos. Muy interesante. Pero ¿qué significa esto? Significa que Jesús no vio corrupción en su muerte. Significa que Jesús no vio corrupción en su muerte. Es decir, cuando alguien muere, su cuerpo empieza a descomponerse. ¿Alguien ha visto un animalito muerto en la calle? ¿Cómo huele después de algunos días? ¿Quién quisiera estar ahí? Yo no. Yo creo que ustedes tampoco porque huele feo. Así pasa con nuestro cuerpo porque empieza a descomponerse. En el caso de Jesús no fue así. ¿Por qué? Porque él no comenzó esa etapa de corrupción en su cuerpo cuando él había muerto. También cuando él resucita, quiere decir que él resucitó con el mismo cuerpo que había muerto. Es decir, no es que haya tenido un nuevo cuerpo después de que resucitó, era exactamente el mismo con el que resucitó, con algunas diferencias, que esa lo vamos a ver luego. Sí había unas diferencias, pero eso no quiere decir que no era su mismo cuerpo. Jesús se parecía. Si ustedes lo veían, o cualquiera que lo viera, podría decir, ah, es Jesús. Sin embargo, no era exactamente igual su cuerpo. Regresó a la vida al tercer día. ¿Cuándo murió Jesús? Un viernes. Y resucitó un domingo, tercer día. Bueno, nosotros podríamos decirlo, fueron 2 días. Sin embargo, los judíos cuentan el tiempo de otra manera. Para ellos, el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros no, a las 12 del día. Por esa razón es que ellos tienen esa contabilidad. 3 días, al tercer día resucitó Cristo. Y es el tercer día que Él regresa a la vida. Esta es muy importante. Su naturaleza humana fue restaurada a la perfección. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Que no era perfecto antes? Sí, era perfecto. Pero ahora les comenté que su cuerpo tenía diferencias. ¿Cuáles eran estas? Que su cuerpo ya era glorificado, que tenía capacidades que antes no tenía. ¿Cómo? Aparecer en algún lugar y acompañar a personas que van platicando en el camino y luego desaparecer. Entrar a una casa sin tocar la puerta. Estos son aspectos de su resurrección. ¿Y por qué es importante que veamos esto? ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque sin duda, la Escritura dice que Él es primicias de los que durmieron. Es decir, que Él es el primero que resucita en esta condición y que habremos muchos que resucitaremos en esta condición. ¿Cuándo? Cuando Él venga nuevamente. Cuando Él venga por nosotros, resucitaremos de esta manera. ¿Para qué? Para ir con Él por la eternidad. La resurrección de Cristo pues incluye esto, que no ve corrupción en su muerte, que tiene el mismo cuerpo en el que sufrió, unido a su alma o espíritu, que regresó a la vida al tercer día y su naturaleza humana fue restaurada a la perfección. Su naturaleza humana fue restaurada a la perfección. Pon atención a este siguiente canto que nos habla algo de su muerte y de su resurrección. En un momento regreso. Un momentito, regresamos.
Al llegar el Jueves Santo se reunieron a cenar. Los apóstoles callaron, pues Jesús les iba a hablar. Dijo adiós al despedirse y se tuvo que marchar. No quería verles tristes porque iba a regresar. Jesús volvió para estar siempre con nosotros. No nos dejó, iba a estar siempre con nosotros. Resucitó. Todos juntos la visita de Jesús pudieron ver. Vino de nuevo a la vida, Él lo dijo, volveré. Y Tomás no lo creía, pero cuando le tocó, comprobó con alegría que Jesús resucitó. Jesús volvió para estar siempre con nosotros. No nos dejó, iba a estar siempre con nosotros. Resucitó, resucitó, resucitó. Vemos, este canto nos habla de que Jesús resucitó. Nos habla de su muerte, pero también nos habla de su resurrección. Y muy interesante es que nos habla en el hecho de que no solamente resucitó, sino termina también diciendo el canto que va a estar siempre ¿con quién? Con nosotros. Va a estar siempre con nosotros. Damos gracias a Dios por ello, porque sin duda es de que, pues, si no hubiese sido de esta manera, pues tendríamos todavía un gran dilema en cuanto a nuestra salvación. Pero Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Bien, ahora analicemos esta siguiente situación. Un segundo aspecto de la exaltación de Cristo es la ascensión. ¿Qué significa ascensión o ascender? ¿Quién se ha subido a un elevador? ¿Alguien se ha subido a un elevador? Cuando le dices a quien está ahí controlando o manejando el elevador, le dices, voy al piso quinto. ¿Qué es lo que hace el elevador? ¿Tienes idea? Lo que hace el elevador es, estás en este lugar y empieza a subir, empieza a ascender. Por eso también se le conoce como ascensor. La ascensión es pues que Cristo subió. ¿A dónde? A los cielos. Esto es lo que pasa con Jesús. Jesús sube a los cielos y es visto por algunas personas de que Cristo sube a los cielos. Pero ¿qué significa esto de la ascensión? Bueno, después de su resurrección, Cristo aparece con varios de sus discípulos, como dije hace un momento, con aquellos que iban en camino a este lugar que se llama Maús, caminando. Jesús se aparece, va a comer con ellos, da gracias por los alimentos y luego desaparece. Va con sus discípulos, como decía este canto, con Tomás, que no creía y le dijo, mira, mete tu dedo, mete tu mano acá en el costado, aquí estoy yo. Apareció también en algún momento cuando andan pescando muy de mañana, ella les tenía preparado el desayuno, digámoslo de esta forma. Jesús resucita y tiene estos momentos de contacto con sus discípulos y les sigue enseñando. Pero también les da la comisión de predicar el evangelio, que es decir, Él les dice, vayan, enseñen todo lo que han aprendido, hagan discípulos, vayan a todas las naciones y bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan esto. Antes de que Él vaya al cielo, le encomienda a su iglesia ir y anunciar acerca de Él, que es lo que tú y yo necesitamos hacer día con día, lo que tal vez estamos haciendo al predicarle a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, específicamente de esta ascensión o subida al cielo, es una ascensión física, o sea, en su cuerpo,
en su cuerpo Él sube al cielo y fue presenciada por los hombres, es decir, por personas, no nada más por varones, también había mujeres, sino es un término general para describir que había hombres y mujeres observando que Jesús iba al cielo. En esta parte hubo dos ángeles que dijeron, así como vieron que Él se va, así lo van a ver, que Él regresa, cuando Él venga por nosotros. ¿Qué significa, pues, la ascensión de Cristo? Significa que la naturaleza humana fue recibida en el cielo, glorificada, redimida y purificada. Glorificada, redimida y purificada. ¿Y eso qué beneficio tiene para nosotros? ¿Cuál es el beneficio que tiene para nosotros? Que así, en algún momento, también nosotros seremos recibidos en la presencia de Dios para disfrutar por siempre. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo, que se entregó por ti y por mí allá en la cruz y que se levantó de la muerte con gran poder, siendo exaltado al lugar más grande posible, a la posición más grande posible, a la diestra del Padre. Pero eso lo veremos la siguiente semana. Recuerda, Cristo se levantó de entre los muertos, Cristo resucitó. Resucitó porque un día también tú y yo resucitaremos. Subió al cielo para estar intercediendo por ti y por mí, es decir, rogando al Padre por ti y por mí. ¿Para qué? Para que en algún día nosotros también estemos con Él, alabándole eternamente. Vamos a orar para terminar. Después de la oración, escuchamos el último canto de esta clase. Gracias, Señor, porque sin duda tú eres bueno con nosotros. Porque sin duda, Señor, tú nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, sin duda, se manifestó en gran manera para nuestro beneficio. Murió por nosotros, pero también resucitó para darnos esa seguridad y esa esperanza de que algún día también nosotros estaremos allá en el cielo. Así como Él resucitó, también resucitaremos. Así como Él ascendió, nosotros también, Señor, ascenderemos en un momento de la historia para estar alabando y glorificando tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias, nuestro buen Señor, por bendecirnos. Muchas gracias, nuestro buen Señor, por sin duda rescatarnos y por darnos la seguridad de que estaremos por siempre contigo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén. Dios me lo bendiga, niños. Que Dios me los guarde. Estudien mucho. Hagan sus tareas. Y nos vemos la próxima semana. No se despeguen. Escuchemos el último canto. Vivirá.